La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Porque muchos creen que esto es una cosa, no, pues toca leerlo, ¿no? Pues yo ya sé algo de la Biblia. Esto no es porque lo sepamos, esta es la luz del cielo. Necesitamos estar exponiéndonos a la palabra. Y les decía, muchas veces necesita uno leerlo 1000 veces hasta que venga lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. ¿Pero qué necesito? Leerlo. Hay cosas que yo hasta ahora las estoy entendiendo. Y llevo 22 años estudiando la Biblia. Y estoy hasta ahora en un proceso. Pero por eso mismo digo, necesito más de tu luz. Más de tu luz. Y a diario leo la Biblia, leo otros libros. En este momento estoy terminando uno que se llama La Iglesia Triunfante, poderoso, del fundador de Rema, Kenneth Hagin. Pero son libros que me traen de hombres y mujeres de Dios que son poderosos en la palabra. Y escucho mensajes también. Escucho mensajes, porque eso es lo que va a hacer que alumbre el entendimiento para poder actuar. Solo hasta que el entendimiento sea alumbrado, la persona empezará a actuar, antes no. Pero peor si no tenemos la Biblia para leerla. El que no tiene la Biblia, pregunto, ¿va a ser entendido en los tiempos? No. Le va a tocar dejarse guiar por otros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay una señal grande de los últimos tiempos. Mateo 24. Ese es el problema. Mateo 24, una señal grande de los últimos tiempos. Verso 4. Respondiendo Jesús les dice, le preguntan, en el verso 3 dice, 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las pruebas más grandes, señales más grandes, se llama el engaño. Una cosa que parece sutil en muchas partes, el engañador está siendo instrumentalizado por las tinieblas, porque él cree que está enseñando lo correcto. Entonces nadie dice, no, vengan a ver que les voy a dar mala enseñanza, porque la clave para que entre el engaño es que sea escondido. Entonces uno mira y hay cosas terribles que están pasando. Por eso hay gente que se está apartando de la Biblia, hay gente que se está apartando porque nunca le enseñaron la palabra. Y eso es como cuando la persona va en un banco, la persona le enseñan a tener contacto con los billetes originales, para que cuando llegue un falso diga, uy, este billete es falso, este billete está raro. ¿Cuál es la clave? Mirar la palabra de Dios genuina, pura, respecto a lo que Dios dice. Pero una de las señales se llama el engaño. Falsos profetas, falsos maestros, falsa enseñanza. Todo eso lo que hace es menguar el poder de la palabra de Dios, porque la persona no sabe qué hacer. Y resulta que los de Isaacar eran entendidos en los tiempos, eran entendidos y sabían lo que debían hacer, porque ellos iban al original. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vemos aquí entonces que hay un hombre de Dios que se llama Felipe, que es el instrumento para enseñar la palabra de Dios a un hombre que no sabe nada. Tenemos que ser enseñados en la palabra. Pero la clave es la palabra. Si yo no tengo la palabra, ella misma es la que me va a enseñar, pero necesito que alguien me guíe. Veamos Hechos 19:20. Hechos 19:20. Hechos 19:20. Una cosa lleva a la otra. ¿Por qué hay tanto engaño? Porque la gente no lee la Biblia. Entonces, crea lo que le dicen. No la lee, y el que no lee está supeditado a aceptar lo que le dicen. No, que aquí el Señor te dice que tú harás, y entonces es una cosa loca, porque la Biblia dice que en el Nuevo Testamento no somos guiados por palabra profética, sino que la palabra profética tiene que confirmar algo que ya Dios nos está hablando en el corazón. Y yo tengo que validar eso a través de la palabra, porque aún Pablo dijo que si aún un ángel venía a enseñarles un evangelio diferente, no le creyeran. Pero gente está creyendo lo que le dicen, y eso es una cosa, es un terreno abonado para el error. Hechos 19:20. Vamos a mirar Hechos 19:20. Dice aquí, vamos a mirarlo,
Dice que Pablo predicó la palabra en Éfeso y en algún momento no le quisieron seguir aceptando la palabra. Él toma una decisión importante. Verso 9. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esa era una escuela bíblica. Qué bueno podamos estar en una escuela bíblica. Y yo felicito a Carlos y a Gladys que aceptaron la observación, la sugerencia y están estudiando en Rema Sepco. Porque hay que estudiar la palabra de Dios. Porque hay que ser equipados y ser entrenados. Porque en este tiempo Dios dijo que iba a haber ¿qué? Engaño. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se fue con sus discípulos a una escuela bíblica llamada Tirano por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron. ¿Qué oyeron ellos? La palabra del Señor. ¿Saben que aún puede haber una campaña? ¿Quiénes han ido a campañas evangelísticas? Uno va y se emociona, milagros, unción, gritos, liberación, todo. Después de 6 meses, menos del 10% de ellos se están congregando. Porque un milagro no es mi base fundamental para caminar como creyente. Muchos, por ejemplo, uno mira, los discípulos mismos caminaron con el Señor Jesús y sin embargo cuando Él muere lo niegan y se apartan y todo. ¿Qué es lo que les va a garantizar eso? Que empezaron a afianzarse en la palabra y luego viene el Espíritu Santo. Y la palabra y el Espíritu es una llave poderosa que hace que el creyente se mantenga firme. Porque ellos vieron a Cristo que resucitó a Lázaro. Y ellos no dicen, uy, ese milagro me sostiene para que yo camine firme. Lo que lo sostuvo es la palabra de Dios. Ellos vieron cuando el Señor Jesús se transfiguró y vieron a Moisés, a Elías y escucharon la voz del Padre y vieron y compartieron todas esas cosas, pero eso no los hizo que se mantuvieran firmes. Lo que hizo que se mantuvieran firmes es empezaron a estudiar las Escrituras y se llenaron del Espíritu Santo y eso hizo que ellos pudieran caminar en un nivel de soportar persecución, crisis y todo lo que se les vino. Entonces miramos, dice aquí, verso 10, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Quiénes la oyeron? Los de Asia, los judíos y los griegos. Casi nada. Los de Asia, un continente, escuchando la palabra de Dios. Los judíos y los griegos oyeron la palabra del Señor, que venía de tal manera que aún se llevaban y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué? Porque todos empezaron a escuchar la palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, su corazón se enciende de pasión por el Señor. Pero si no hay la palabra, la gente se decae fácilmente, la gente se tuerce fácilmente, la gente se cae fácilmente, porque aprendieron muy mal en muchos lugares. Yo estoy tentado a empezar una enseñanza sobre la liberación, porque veo muchas inconsistencias en el tema de la teoría del ministerio de la liberación. Cosas que no son correctas. Y cuando temas de liberación son incorrectas, en lugar de hacerle bien a la persona, le hacen el mal. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas locas también respecto a eso. Y lo mismo con el tema de la prosperidad. No, que hagan un pacto, que vengan a este altar y hagan un pacto. En la actualidad no hay altares. El último altar fue con Cristo. Cristo fue la víctima. Fue el altar, fue la sangre y fue el oferente, fue el sumo sacerdote, fue todo. Ya no hay más altares. No, que venga este altar y pacte, doble error, porque yo no tengo que hacer más pactos con Dios. Ya hay un pacto que es el nuevo nacimiento con Cristo. Entonces son cosas terribles que se han enseñado mal. La televisión cristiana, que venga a este altar y haga un pacto. Pero ellos no están diciendo que el tema no es para que Dios haga milagros. El tema es una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que necesitan ser sostenidos para llevar el evangelio, pero díganlo de esa manera. Cuando Eliseo hizo un milagro, sanó a Naamán, no le quiso recibir un solo peso. ¿Por qué no se lo quiso recibir en ese momento? No quería que él asociara que Dios lo sanaba porque le iba a dar una plata. Usted puede dar toda la plata para que el evangelio se lleve a todas las naciones, pero nunca después de un milagro pida una ofrenda. ¿Por qué? Porque él no quería conectar, no, es que, porque este dio plata, entonces después, ¿cuál es el cuento que se riega? Es que es Naamán, ese le llevó una super ofrenda al Señor y por eso Dios lo sanó. Aún si usted no le lleva ninguna ofrenda, pero le cree, Dios lo sana. Después de que lo sane, sea agradecido y bendiga, porque ese mismo mensaje debe ser llevado hasta lo último de la tierra. Entonces, como ven, hay engaño.
Pero la gente dice, no, yo estoy lo correcto, y no importa qué tan grande sea la iglesia, no importa qué tan renombrado sea el ministro, si eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, no es de Dios. Sencillo. Y eso se llama engaño, y eso se llama falsos maestros, falsos profetas. ¿Qué dice? Que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oh, tremendo. ¿Y cómo arrancó todo eso? Porque estuvieron 2 años estudiando la palabra, y sembraron la palabra en Asia, en Judea, en Grecia. Porque el tema no es simplemente emocionarse. Hay gente que no tiene la palabra y hace cosas que no son bíblicas. Son bien intencionadas, son muy sentimentales, pero no son bíblicas. El resultado va a ser desastre. Hemos visto personas enfermándose, abriéndole las puertas a los demonios, personas deprimidas, angustiadas, abatidas, porque aprendieron mal la Biblia. Nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, pero le pedimos al Señor, enséñanos tu palabra. Y una cosa que Dios dijo de este ministerio: mi palabra, dijo el Señor, mi palabra estará poderosamente fuerte. Mi boca puede ser usada para maldecir personas, pero mi boca, puesta en las manos del Señor, es poderosa. ¿Qué dice en el verso 20, Hechos 19:20? Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué prevalecía? La palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Cómo nos vamos a defender en este tiempo? No, que el coronavirus, no, que todo eso, ¿y qué hacemos? Y es que esto es terrible. No podemos ir en contra de las decisiones del gobierno porque estamos bajo una autoridad. Pero nosotros sabemos cómo defendernos de estas cosas. Orando, permaneciendo en la palabra, usando la palabra de verdad, caminando en la revelación de Jesucristo. Él nos dirá a dónde ir y a dónde no ir, qué hacer y qué no hacer, porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y nuestra fuente no son los periódicos y los noticieros, porque son manejados por el sistema de este mundo. Nuestra fuente es la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer. Y eso nos da fortaleza. Si usted escucha a alguien que salga, no, ya van 22 casos y eso es terrible, y mire lo que está pasando. Yo digo que Dios es tan poderoso que en esta época es cuando más nos va a prosperar. Porque a Dios le gusta prosperar a sus hijos en medio de la crisis. Entonces póngase alegre. Porque dice que el mundo irá de mal en peor. Pero al interior de la iglesia, en Joel 2 dijo, en este tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar. Entender en qué tiempo estamos, pero entender lo básico, porque si la persona no coge la Biblia, no la lee, no entenderá quién es, qué tiene en Cristo, qué puede y para dónde va, porque el futuro ya llegó. Estamos muy cerca del rapto. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Aún la ONU dice, no hay vida más allá del 2050, se acabaron todas las existencias. O sea, aún en lo natural, la ONU dice más allá del 2050, pero bíblicamente vemos que el tiempo se acabó, porque estamos en extratiempo. Ahora, los que están estudiando, ay, que el grado, no, todavía se pueden graduar, porque la Biblia dice que estamos en la estación. ¿Cuándo es? No sabemos. Puede ser hoy, mañana, en un mes, en 2 años, en 5, no sabemos. Si usted tiene proyectos, siga haciéndolos. Siga haciendo lo que está haciendo y no entre en pánico. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que el final se acerca. Y que estamos en la estación de arrebatamiento. Entonces, no hay otra estación, estamos en la que es. ¿Qué es lo que usted tiene que ser entendido en los tiempos? Pero si no, digamos, usted juega y yo jugamos un papel importante en la venida de Cristo. Usted puede apresurar la venida de Cristo. ¿De cómo lo puede hacer? Número 1, orando. Número 2, compartiendo la palabra con otros. Yo quiero que apunte eso que es clave, porque usted no es simplemente, está esperando, no, esperemos que Él venga. Hasta el último momento tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que estar haciéndola. Entonces, si usted no entiende su papel activo en el proceso, en la venida del Señor, pues no va a llevar nada para el tribunal de Cristo. Porque finalmente allí va a ser calificado lo que usted hizo. Una vez entendió su salvación, una vez entendió el papel de hijo, va a empezar a hacer. Porque en su corazón hay pasión por los perdidos, hay pasión por la restauración, pasión por la salvación, pasión por llevar el mensaje de restauración y de reconciliación con el Padre. Número 1, orar. Orar. Número 1, orar. La pastora citaba ahora 1 de Pedro 4:7. Dice, el final de todas las cosas se acerca.
Y leíamos el jueves en el ayuno la Nueva Traducción Viviente, Diego, donde dice, sean serios y disciplinados en la oración. Tremendo. Porque decíamos el jueves que el ser serio y disciplinado con la oración tiene en primer lugar un beneficio personal, porque es la manera como yo voy a afinar mi oído para recibir las instrucciones de en qué momento va a ser el rapto, para irnos en el primer vuelo. Y les decía yo, eso es como cuando la gente está en una sala, Fabio está en una sala esperando que lo llamen para irse a Nueva York, y el hombre leyendo el periódico, la nota económica, le coge el sueño, se distrajo, mira el celular y habían hecho 3 llamados y el hombre dormido. Bueno, ese no es el tema de Fabio. Y al rato, ¿y qué pasó? ¿Dónde están? No, qué vuelo, no, el de Nueva York. Ah, señores, se fue hace media hora. Estuvimos llamando 3 veces. Y ese llamado solo va a ser percibido por el Espíritu. O sea, número 1, necesitamos estar conectados al Espíritu. Sí, conectados al Espíritu. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El fin del mundo se acerca. Ahora, en realidad esa traducción no es buena, porque el fin del mundo no se acerca. Se acerca es el final de la iglesia en la tierra. El mundo todavía no se va a acabar. Esa es una buena noticia para todos. Entrarán en 7 años de gran tribulación en la tierra, con el anticristo aquí. Entonces, pero todavía habrá chance. Eso se llama repesca o repechaje. Son 7 años fuertes con el anticristo, reinando desde Jerusalén, se hace pasar por Dios, se sienta en el templo en Jerusalén y él trata de firmar una paz que va a ser ficticia, diciendo que es conocido como la bestia. Este personaje es conocido como la bestia, o en la Biblia lo llama el hombre inicuo o hombre de pecado. Entonces dirá, no, yo la paz, quiero la paz con todo el mundo, pero es una paz falsa. Y luego ya sacará los dientes a los 3 años y medio, dice la Biblia. Y ahí se va a desatar la ira del Señor, y es lo que habla de los sellos de Apocalipsis, la ira y todo eso. Y en medio de todo ese mover, todavía gente podrá ser salva. Pero va a ser, si en este momento la gente con un coronavirus ya es, mejor dicho, ¿cómo será con todo eso? La Biblia dice pestes, terremotos, ocurrirá un terremoto como nunca lo ha habido desde que está la tierra. Todas esas cosas pasarán, pero aún en medio de todo, mucha gente se va a salvar. Empezando por los que usted les compartió y que no lo tomaron en serio. Cuando usted no esté, oiga, sí, lo que decía Beatriz, es serio, lo que Martica me decía es serio, yo por qué no le creí. Y ahí sí se van a empezar a parar firmes, pero les va a tocar en un ambiente muy fuerte, fuerte. Entonces dice, el fin de la iglesia se acerca, porque lo que va a ser quitado de aquí es la iglesia. Y ahí sí el anticristo dice, como no hay gente que ore por ahora, aquí de esto entonces le va a quedar muy suave empezar a gobernar, que es lo que siempre él ha querido, porque él siempre ha querido gobernar. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. 1 Pedro 4:7. Sean serios y disciplinados en la oración. O sea, esto suena como algo religioso, que el Señor diga, ay, los quiero ver como que canten, como un canto gregoriano. No, porque esto va a hacer que más personas se conviertan a última hora a Él, que mucha gente pueda irse con Él. ¿Qué es lo que va a hacer? Oración persistente, porque es lo que va a romper toda barrera para que la gente prepare su corazón y abra el entendimiento para poder recibir a Cristo. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Tremendo. Por mí mismo, para saber el momento que es, pero para guiar a otros, pero también para que el Señor pueda venir en ese ambiente. Estamos preparando el ambiente. ¿Qué más tenemos que hacer? Número 1, oraciones. Número 2, alabanza. Alabanza. Alabanza todo el tiempo. Necesitamos ser de alabanza. Ser de alabanza. Entonces, si usted en la casa dice, no, pero eso de la música, eso yo... No es simplemente música, es adoración y alabanza, porque es cuando usted va a empezar a percibir la voz de Dios. En la alabanza usted va a empezar a escuchar qué es lo que Dios le dice, cómo es que Dios lo instruye, y donde usted va hay alabanza y la gloria de Dios se va a empezar a manifestar para que haya conversiones en masa. Pero eso no es de los pastores, es de todos, porque ahí no dice un parágrafo, no, ¿a quién le dice que sea serios y disciplinados? A todos los hijos de Dios. Y si usted no ha sido serio, porque hay gente que se vuelve seria a ratos cuando está en una prueba. No, yo ahora sí, de verdad, para Dios me voy a consagrar, ahora sí.
No, esto es todo el tiempo, porque somos hijos de Dios y el final se acerca. En ciclismo cuando ya va llegando la etapa, están en los últimos 200 metros, uno ve la tensión que hay en ellos. ¿Quiénes han visto los embalajes que hay? O como en la hípica también. En la hípica que dice en la recta final, ahí sí se empieza la alinear el codo y todo, porque la gente quiere tomar una buena posición para llegar allá de primero. Y la idea dice, Dios dice, ya estamos llegando al final, yo quiero que usted tome una posición de privilegio, quiero que usted esté allá activo, listo. Porque uno cuando va a terminar en una carrera, uno dice, ay, llegué al estadio, voy a bajar la marcha, ay, me faltan 200, no, la gente le da fuerza, porque además todo el mundo está, y la Biblia dice que hay una nube grande de testigos. Están aplaudiendo, su mamita que murió en Cristo, su tío que murió en Cristo, el que murió hace poco en Cristo, ellos están allá, es una tribuna tremenda, animándonos y todo para que esto sea una realidad. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Serios y disciplinados en las oraciones. Yo le añado, serios y disciplinados en la vida de alabanza, serios y disciplinados en la vida de amor, serios y disciplinados manejando bien lo que hablamos, ojo con lo que hablamos. Los ángeles son espíritus ministradores que ejecutan la palabra de Dios, pero el diablo es el jefe de los ángeles caídos, también van a ejecutar lo que tú digas. Entonces necesitamos aprender a hablar correctamente y a pensar correctamente. Pensar correctamente y hablar correctamente. Entendidos en los tiempos. La Biblia dice que los de antes, los profetas, ellos inquirieron, dice, y averiguaron para quién era esa gracia, todo eso que había para nosotros. Y al final el Señor les dijo, ustedes no verán todo eso, es para mis hijos del último tiempo. Y usted y yo somos los hijos del último tiempo. En el Antiguo Testamento solo 2 personas se fueron vivas para el cielo. Yo imagino que usted en algún momento diría, uy, chévere que yo pudiera no morir. Ahí sí como la película de Jean-Claude Van Damme. Retroceder nunca, rendirse jamás, ni morir nunca. Usted y yo nos vamos a ir vivos para el cielo. Solo 2 están emocionados, los demás, no, yo quiero morir, muérase. Sí, porque la gran ventaja es que usted y yo, como Elías y Enoc, fueron llevados, fueron traspuestos. Y la Biblia dice, noten 1 Tesalonicenses 5. Él dice, en este orden se irán, primero Jesucristo, las primicias. Ahí está hablando de Jesucristo, son las primicias. Luego, los que durmieron en Cristo. Segundo grupo, pues que se van, que están allá. Primero Cristo ya es consumado, ya Él resucitó. Pero cuando suene la trompeta, resucitarán los que murieron en Cristo. Ellos no sé si se van en clase ejecutiva o algo, allá está. Y dice luego los que habremos quedado, los que estemos con vida, nos iremos con Él. ¡Wow! Eso es una maravilla. ¿Qué es lo que Dios nos pide a cambio? Ser serios. Ser serios. ¿En qué? En la oración y en la alabanza, en predicarle a otros, en el caminar firme con el Señor. O sea que usted no se va a volver un problema para la iglesia ni para el Señor, usted se va a volver es una bendición. Porque no es tiempo de tener problemas, es tiempo de ser parte de la solución, porque la venida está cerca. Uno cuando ya falta 1 kilómetro, no, me duele esto y lo otro y no me comprende. Hágale, porque ya estamos llegando. Hay gente que así sea, yo he visto gente allá, pero llegan allá cuando dice finish y entonces pueden terminar. Este es un tiempo para que usted esté en firme, orando, congregándose, diezmando, intercediendo. Si es el grupo Chimenea, usted lo abre y usted va a orar por sus vecinos, aún por los que no se los pasa, pero usted va a orar y va a caminar en el Espíritu, porque estamos en la parte final. Ya es tiempo de recoger la cosecha. Lo que usted va a hacer tiene que empezar a hacerlo ya. Ya, no hay tiempo de, no, es que voy a hacer esto y es que mi mamita me pegaba y todo, si su mamita le pegaba y usted tiene 60 años, perdónela, pero ya no es más de recordar a su mamita, porque ya estamos recogiendo la cosecha. La parte final se llama entendidos en los tiempos. Y cuando usted entiende los tiempos, dice, no, aquí no hay tiempo de espabilar, aquí hay tiempo de estar caminando firme. Y ese es el llamado del Señor, sean serios y disciplinados en las oraciones y en estar caminando firme con el Señor. Netflix, maratón de Netflix. ¿Qué maratón de Netflix? Esto no es para estar descuidado. Ahora entonces uno dice, entonces yo no puedo hacer. Sí, pero tiene que ser equilibrado en las cosas. Porque la Biblia dice que los que se emborrachan de noche se emborrachan, los que se embriagan. Pero la Biblia dice, usted no es de noche, usted es del día, porque tenemos el Espíritu Santo.
Entonces no es tiempo para estar por ahí despalomados, tiempo para estar firmes con el Señor, porque el final de todas las cosas se acerca. Aleluya, el final se acerca. ¿Dónde Colombia perdía los partidos? Al final. Y como decían los titulares, una desconcentración. Usted no se puede desconcentrar al final. Aleluya. Porque estamos ya listos para partir. Repito, no sé en qué tiempo es, pero mi pastor siempre dice, no ponga a calentar los plátanos verdes. No hay tiempo de eso. Ya estamos cerca. Gloria a Dios. Entendidos en los tiempos. Quiero que se ponga de pie.